ateneísta, amigos, gracias por estar esta tarde con nosotros, una tarde de lunes. Un especial gracias a nuestros ponentes por haber tenido la generosidad de haber aceptado la invitación. Y, por supuesto, al Goverit, asociación siempre fiel colaboradora. Permítanme un minuto breve para presentar el objeto de esta mesa. Soy Liu Belhadid-Hamed, vicepresidenta de la Agrupación Europeísta del Ateneo de Madrid, y organizadora de esta mesa, de la que estoy especialmente satisfecha, porque la temática responde precisamente a uno de los objetivos que ha tenido esta organización desde sus inicios, que ha sido el de elevar la calidad del debate público, del debate político, abordando cuestiones claves para nuestro futuro como sociedad, cuya reflexión está teniendo lugar precisamente ahora, en el presente, y cuyas respuestas, igualmente complejas, políticas, entendemos que no pueden dejar de darse en otra dimensión que no sea la europea. Y es así, es lo que explica este panel. La Unión Europea está siendo la pionera normativa del desarrollo de inteligencia artificial, una inteligencia artificial compatible con el Estado democrático y de derecho. Y esto, si se hace bien, puede ser una gran oportunidad para exportar al mundo un modelo de IA de confianza centrado en el ser humano precisamente. Las preguntas que vais a tener son muchas y por eso me he permitido distribuir unos cartoncitos para que podáis formularlas por escrito. Yo las recogeré al final de la mesa redonda y así nuestra moderadora las hará a los ponentes. Doy sin más la palabra a Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobierno de la IA por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora asociada en el Círculo de Bellas Artes, en el Visiting Fellow del Programa de Ciencia y Tecnología y Sociedad de la Harvard Kennedy School. Muchas gracias, Lucía, por estar aquí. Muchas gracias, Liuba, por la invitación y a toda la agrupación europeísta del Ateneo por albergar esta conversación sobre la regulación de la inteligencia artificial, que, como bien indicaba Liuba, es un tema de completa actualidad y sobre el que yo creo que es imprescindible hacer una reflexión profunda y rigurosa. Y para ello, por suerte, contamos con unos ponentes excepcionales esta tarde. Vamos a empezar la mesa con una ronda de preguntas que ya les vamos a plantear y luego posteriormente abriremos una ronda de preguntas al público para que cualquier duda o cuestión que tengáis se las podáis plantear a ellos directamente. Vamos a empezar esta mesa con Moisés Barrio, que está sentado a mi derecha. Moisés es licenciado en Derecho por el CADE. También tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y es letrado del Consejo de Estado desde 2009. Es profesor de Derecho Digital, director del posgrado en Legal Tech y Transformación Digital y además es asesor de distintos gobiernos, tanto en España, en la Unión Europea y otros estados en materias de Derecho de Internet y Transformación Digital. Por ello, la primera pregunta que le quiero plantear a Moisés y que yo creo que es pertinente para introducir esta mesa sería una pregunta introductoria, pero no por ello menos relevante, para ponernos a todos, situarnos a todas y a todos en la misma página, ¿no? Que es si Moisés, dados estos conocimientos, nos podrías introducir brevemente un poco la regulación de la Unión Europea para la inteligencia artificial, ¿no? Para poder entenderla y si pudiese aportar luego una valoración como experto de la misma. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Liuba y a Lucía por la invitación. La verdad que siempre es un placer estar aquí en esta casa bicentenaria. Probablemente desde que el profesor Beck, en el año 86 escribió y publicó su libro La sociedad del riesgo, yo creo que no hay una mejor construcción que esta. Como decía el profesor Beck, hemos pasado de la lucha de clases a la lucha por la minimización de los riesgos. Hoy todos usamos la inteligencia artificial. Incluso probablemente no seamos conscientes de dónde está. Veo muchos smartphones en la sala. Si lo abrimos y desconectamos el chip, el GPU que hacen las funciones de IA, no podríamos utilizar el teléfono móvil. No funcionaría sin el reconocimiento facial ni el reconocimiento dactilar. Ahora bien, la IA, como software que es, tiene problemas propios y fundamentalmente tiene muchos mayores riesgos que un producto físico.
Una lavadora defectuosa, un microondas defectuoso, un coche defectuoso, tiene un ámbito muy concreto y está limitado ese carácter material de los daños que puede producir. Pero claro, el software no. El software es fácilmente copiable y tiene un potencial de alcance ilimitado. Por eso, punto de partida, tenemos una tecnología que tiene riesgos y es además una tecnología expansiva y fundamental en nuestro tiempo. 2. Se ha intentado la regulación ética. Hasta que la Unión Europea presentó el 21 de abril de 2021 el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ya está a punto de ser formalmente aprobado, contábamos únicamente con la regulación ética. La regulación ética es un primer paso, sin duda, un primer paso muy relevante, pero no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Primero, cuando se incumple una norma ética no hay ninguna consecuencia. Quizás se comete un pecado, pero desde luego el incumplir una norma ética no tiene ni una multa, ni una pena de prisión, ni ninguna consecuencia punitiva. 2. No tiene una supervisión pública. Ni los tribunales ni las administraciones públicas pueden comprobar si se cumple o se cumple una norma ética. Y 3. Cuando falta regulación jurídica, hemos visto lo que sucede. Basta dirigir la mirada a recordar lo que pasó en el 2008 y todavía seguimos padeciendo algunos de sus efectos. Por eso el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es consciente de los beneficios de la inteligencia artificial, pero también es consciente de sus riesgos y lo que hace es un nivel de regulación proporcional. Claro, no es lo mismo utilizar la inteligencia artificial para conducir un coche autónomo que utilizarla en el corrector ortográfico de nuestro procesador de textos. Por tanto, eso es una nota distintiva fundamental del reglamento. Una regulación proporcional al nivel de riesgo. Y además, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial va a ser la primera norma jurídica de alcance global. Va a tener una eficacia planetaria. ¿Por qué? Porque en la medida que las empresas tecnológicas de cualquier parte del mundo dirigen sus productos al mercado europeo, porque es un mercado muy relevante y no van a prescindir de él, pues todas las grandes tecnológicas, ya estén en China, ya estén en Estados Unidos, ya estén donde estén, van a tener que cumplir con sus previsiones. Por tanto, con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial va a pasar lo mismo que ha pasado con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que se ha convertido en el estándar mundial en la materia. ¿Para qué surge el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial? Pues ni más ni menos para lograr una inteligencia artificial fiable, segura y que respete los derechos fundamentales. ¿Y cómo lo hace? Pues establece una regulación armonizada en toda la Unión Europea. ¿Para qué? Para que sea en todos los estados la misma regulación. No tiene sentido fragmentar 27 regulaciones la inteligencia artificial. 2. Hace una clasificación, como decía antes, de los riesgos. En una forma piramidal, arriba de la pirámide están los usos completamente prohibidos. En la Unión Europea no se puede utilizar la inteligencia artificial para manipular a las personas, no se puede utilizar para explotar las circunstancias de vulnerabilidad social o individual, o no se puede establecer lo que hacen algunos estados como China de un carnet de ciudadanía por puntos. Según lo buen ciudadano o mal ciudadano que eres en China, pues puedes ir a restaurantes, puedes ir de viaje, tienes acceso a ciertos servicios públicos. Eso está completamente prohibido en Europa. Después, en el escalón inferior, tenemos los sistemas de alto riesgo. ¿Cuáles son? Pues aquellos sistemas que plantean una amenaza a los derechos fundamentales, a la seguridad, a la salud, a la libertad de las personas. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, los que se utilizan para determinar la carrera profesional, los que se utilizan para determinar el acceso al empleo, los que se utilizan para determinar el disfrute de servicios públicos o privados esenciales, desde un suministro de electricidad o una cuenta corriente, los que se utilizan para el control de migraciones de fronteras de asilo, los que se utilizan, por ejemplo, la asistencia de justicia. Estos usos son los más problemáticos y los que tienen la mayor regulación. Ocupan prácticamente el grueso del reglamento. Y tienen muchos requisitos, desde la calidad de los datos hasta tener un sistema completo de gestión de riesgos durante todo su ciclo de vida. Bajamos de escalón y tenemos los sistemas de riesgo medio. ¿Cuáles son? Fundamentalmente los robots conversacionales, cuando estamos hablando con un robot por teléfono o en una página web, o aquellos contenidos audiovisuales que son generados por usuarios. Recuerdan ustedes el anuncio de Lola Flores, etc. Bueno, pues estos sistemas básicamente tienen una obligación de transparencia, es decir,
decir al usuario que ese vídeo o que esa conversación que tú estás manteniendo la está haciendo con una máquina y no con una persona. Y después tenemos los demás sistemas. Un corrector ortográfico de Word, por ejemplo, que no tiene regulación imperativa. Esa es la síntesis del reglamento. A mi juicio, creo que es una regulación proporcionada al nivel de riesgo y lo que hace es equilibrar. Ni tenemos un Far West, ni tenemos una regulación tan férrea como China. Una regulación proporcionada y equilibrada, y a mi juicio es un instrumento muy positivo y que aspira a reequilibrar las posiciones de la industria, de la innovación limitada, pero también a que sean respetados nuestros derechos fundamentales. Ya lo dejo para concluir en tiempo. Fenomenal, muchísimas gracias, Moisés, por esta introducción a la regulación para que todos tengamos claro de qué estamos hablando. Y la siguiente pregunta es la que quería formular a Mónica, que pasa a presentarla, Mónica Villas. Mónica Villas es ingeniera industrial del ICAI, tiene un MBA por la Universidad Autónoma de Madrid y ha desarrollado toda su carrera directiva en IBM. Con más de 25 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información, es una apasionada de la docencia y de las tecnologías instructivas, además de los datos y la inteligencia artificial. Desde 2019 es emprendedora, asesora de tecnología, docente y directora de programas de inteligencia artificial y tecnologías exponenciales en distintas instituciones y empresas, entre otras la UNIR, la Universidad Europea, de Bali, etc. También realiza numerosos cursos a medida para empresas y actualmente colabora con distintas empresas asesorándolas en el desarrollo de principios éticos para la inteligencia artificial, porque de hecho ella es autora de un libro que se llama Manual de Ética Aplicada en Inteligencia Artificial, publicado por Anaya en el año 2022. Es cofundadora de Odiseya, que es el Observatorio del Impacto Social y Ética de la Inteligencia Artificial, y codirectora del área de formación. ¿Sí? ¿Está mal? ¿No se me oye? Sí, así, perdón. La pregunta para Mónica, una vez un poco expuesta a la regulación, es plantearte una pregunta dentro de un debate que normalmente se suele plantear en estos términos, que si la regulación y la innovación, en este caso, son incompatibles, ¿no? Porque es una pregunta que se suele hacer como si fuesen cosas contradictorias. Entonces, mi pregunta para ti sería si consideras que la propuesta regulatoria de la Unión Europea para la inteligencia artificial genera un clima apropiado para la innovación y un espacio competitivo de desarrollo tecnológico que nos permita estar ten con otras potencias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un lujo estar aquí en el Ateneo y con estos ponentes. Y bueno, básicamente la pregunta es un gran melón. Si la innovación versus regulación, voy a intentar desbrozar un poquito esa parte. Siempre, bueno, yo habéis escuchado, he trabajado en tecnología toda mi vida y entonces, bueno, pues muchas veces el innovar, la persona que está innovando y trabajando con tecnología, lo que está pensando es en resolver problemas que hasta ahora hacerlo de otra manera. Y muchas veces no prestan atención a esa regulación. Cogemos el caso básico de un coche que efectivamente pues, alguien inventó esa manera de desplazarse, ¿no? Y claro, en un momento determinado, pues los coches también podían atropellar a personas, ¿no? Entonces, quiero decir que al final había que conjugar un poco el qué se podía hacer y entonces prohibimos los coches. No, hombre, pues vamos a ver en qué modo. O buscamos también, empezamos a buscar, y lo ha mencionado Moisés, también desde el punto de vista ético, que es verdad que no es punible, pero es verdad que nos empezamos a acostumbrar a hablar de esas cosas, a generar una cultura en la que hay que pensar que esta tecnología es buena o me ayuda la tecnología, pero también tiene otras cosas, ¿no? Y entonces es cuando ahora empiezan a aparecer, pues por ejemplo, salieron los coches sin regulación y empezaron a aparecer más tarde, mucho más tarde, los cinturones de seguridad, los airbags, o sea, esas protecciones que es decir, bueno, pues vamos a ir todos un poquito más ordenados por un carril de la derecha, luego vamos a poner unos semáforos, vamos a poner, digamos, que poco a poco, ¿no? Entonces, muchas veces lo que dicen frente a la innovación frente a la regulación, es que mata la innovación en ese sentido. Os voy a leer, lo he cogido esta mañana, el ranking, o mira, os lo voy a preguntar. ¿Quién creéis que está en el ranking de países más innovadores del mundo? A ver, Andrés. China, Israel. ¿Creéis que hay algún país de la Unión Europea que esté en los 10 primeros? Estonia. Bueno, el primero, Suiza. El segundo, Estados Unidos. No nos sorprende, en Estados Unidos.
Israel está en el puesto 16. ¿Por qué os cuento esto? Porque muchas veces vamos a irnos a países que no están regulados y vamos a mirar si hay más innovación. Bueno, pues realmente no hay una conexión biunívoca. Es decir, al final, digo, es para justificar un poco este tema de con regulación no hay innovación, ¿no? Pues hay países muy diferentes. Efectivamente Israel, efectivamente Estonia no lo veo en la primera lista, como decías. Y entonces, yo creo que lo que comentaba Moisés, al final la regulación tiene que ser un poco a medida. O sea, no vamos a prohibir la inteligencia artificial. Y él decía, es un software. Yo, fijaros, también me gusta decirlo de otra manera. Es la primera vez que una tecnología puede tomar decisiones por nosotros, por los humanos. Entonces, yo creo que, porque estuvo la energía nuclear, un montón de los coches o cualquier tipo de aparatos, en este momento puede tomar decisiones por nosotros y las toma. ¿Cuántos habéis venido utilizando el Google Maps y os ha dicho por dónde venís? Está tomando decisiones. ¿Cuántos habéis visto una película de Netflix recomendada por Netflix? Seguro. Bueno, o por otra, que no quiero hacer publicidad de Netflix, me da igual. ¿O cuántos habéis comprado en cualquier y os han recomendado una compra? Bueno, o sea, no digo que piense por vosotros, pero en un momento determinado, en ese tipo de tareas, no es importante, o por lo menos a mí no me importa si se equivocan recomendándome la película, porque me facilitan también el hecho de elegir entre tantas. Pero no me gustaría que eso lo hicieran si me contrataran, por ejemplo. Me hacen una serie de entrevistas, bueno, pues sí, han automatizado mucho, han innovado mucho y han hecho mucho más rápido, pero no me gustaría que me contratara una máquina. Querría saber el por qué no me han contratado o cuáles han sido las cualidades que han cogido o realmente se están utilizando el análisis de entrevistas, como él decía, en un momento determinado, en cuanto entre la regulación, el análisis de gestos, todo eso no lo van a poder utilizar, para bien y para mal. Porque fijaros que, por ejemplo, en el mundo de la educación, sería muy bueno o es muy bueno saber cuando un alumno se está aburriendo, cuando tiene determinados gestos, cuando se ha perdido. Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a balancear pues cuál es esa parte, ¿no? Y realmente yo creo que el marco que hemos elegido, o que el marco que ha elegido, es un marco en el que estamos hablando de casos de uso. Estamos hablando de esos casos de uso que pueden ser peligrosos y tenemos, de alguna manera, el acabar un poco o el minar nuestros derechos y libertades, y entonces es un poco lo que ha estado resumiendo Moisés. Yo creo, o sea, no hay una pregunta, no hay una respuesta rotunda a tu pregunta, Lucía, pero bueno, yo creo que os he dejado más o menos unas pinceladas. Muchísimas gracias, Mónica, por la respuesta, porque no era una pregunta fácil y siempre está un poco presente, ¿no? Sobre todo entre las personas que se oponen un poquito más a la regulación. Y hablando ya, bueno, estamos hablando de regulación, pero me voy al lado de la derecha de la izquierda de la mesa para presentar al siguiente ponente, que es Iván García del Blanco, que es eurodiputado del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Y bueno, tenemos mucha suerte de contar con él porque él fue el único español que estuvo involucrado en la propuesta bueno, en las negociaciones de esta ley de inteligencia artificial. Él es además coordinador de los socialistas y demócratas en el Comité Especial. No te quiere el micrófono. Es coordinador de los socialistas y demócratas en el Comité Especial para la Inteligencia Artificial, allí también en el Parlamento Europeo. Así que, bueno, él es una persona que ha estado involucrada en primera persona en este tema del que estamos hablando. Y después de que Moisés nos haya introducido la regulación y Mónica nos haya comentado su interpretación sobre la compatibilidad con la innovación, a mí, a Iván, me gustaría plantearle lo siguiente, que es un poco en qué lugar, ¿no?, en el mundo nos sitúa esta regulación en materia de inteligencia artificial respecto a otras potencias, ¿no?, como China y Estados Unidos. Iván. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Por la invitación a estar en la Docta Casa, que es mi casa, por otra parte, porque soy también ateneísta, aunque lo cierto es que había estado pues, prácticamente por todos los teatros de Europa hablando de esta cuestión y es verdad que nunca había tenido la ocasión de estar aquí en mi casa. Así que muchísimas gracias adicionales
por la invitación. Dicho todo lo cual, efectivamente también es un privilegio compartir en mesa, además con una conformación tan plural y en ese caso con tantos puntos de vista diferentes para hablar del mismo fenómeno. En cuanto a la pregunta que tú me haces, diría que como se ha ido apuntando también en las otras intervenciones, nos sitúa a la Unión Europea como un espacio político territorial pionero en cuanto a una regulación integral, completa, total, del fenómeno de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, antes lo comentaba Moisés también, tenemos la pretensión de que, igual que con normas que en el pasado también eran disruptivas y marcaban un antes y un después en el mundo, pretendemos que esta regulación de alguna forma sirva como golden standard o como modelo para poder replicarse eventualmente en otros lugares del mundo y, ¿por qué no?, que yo creo que tendríamos que estar establecidos ya en ese debate en lo que puede ser un germen de una regulación internacional compartida en la ahormación de la inteligencia artificial, que no deja de ser además una realidad que está en constante evolución, en permanente mutación. De ahí también la dificultad de aplicar la técnica jurídica, porque me atrevería a decir que intentar regular algo que es tan evanescente va directamente contra principios tan elementales como los de seguridad jurídica en algunas ocasiones, pero es cierto que teníamos que adaptar la técnica a una realidad completamente diferente y por eso, como bien decía Moisés, se optó por el modelo o por aplicar la regla del uso y no de la tecnología. Es verdad que hay alguna excepción, por ejemplo, en cuanto a los modelos generativos, pero lo cierto es que la norma tiene vocación de continuidad y en ese sentido creo que se ha acertado desde la perspectiva de la técnica jurídica. Muchas veces se escucha, y esto viene al calor de la última de las preguntas que se ha hecho, muchas veces se escucha que Europa se puede quedar rezagada porque otros lugares del mundo no van a regular y por lo tanto van a permitir una innovación prácticamente sin ningún tipo de límite o control y un desarrollo tecnológico también sin ningún tipo de límite y control. Y lo cierto es que la realidad no dice eso. La realidad lo que dice es que países como Estados Unidos van en el camino que nosotros hemos marcado desde un principio. Si alguien le ha echado un vistazo a la orden ejecutiva del presidente Biden, que fue evacuada pues, a finales del año pasado, la música suena mucho a la música de la ley de inteligencia artificial. Al final no es más que un mandato a las agencias estatales de carácter sectorial de que regulen de alguna forma o que planteen una regulación que se compadezca con unos principios declarados y en algunos casos diría que de manera muy concreta es hasta más intervencionista de lo que plantea nuestra propia ley. Si hablamos, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, que es un asunto que a mí me importa especialmente, la ley es especialmente vocal, es especialmente exigente en cuanto a la Agencia Nacional para eso. Si vamos a China, ellos también han realizado una regulación completa. Diría que en materia, por ejemplo, de establecimiento del marco para las inteligencias artificiales generativas, casi es una copia o casi es una mimetización del planteamiento que ha hecho la Unión Europea. Y sabemos que hay muchos más espacios en el mundo que han comenzado ya la regulación. Brasil es uno de ellos, pero ya se está preparando en toda Latinoamérica una regulación que yo espero que sea lo más armonizada posible también por la cuenta que yo creo que les traerán en un futuro. En fin, como digo, y respondiendo ya a la pregunta de forma definitiva, creo que nos sitúa en un paso por delante de todos los demás y efectivamente eso no significa que no tengamos que cumplir con otros deberes que tenemos acumulados a lo largo de los últimos años que tienen que ver con que nos hemos ido quedando atrás en la investigación, en la inversión, pero efectivamente, como bien comentábamos, una cosa no impide la otra. Muchas veces se plantean como elementos contradictorios. Esto no es un juego de suma cero, al contrario. Creo que la ley lo que va es a permitir tener certeza y certidumbre jurídica para los operadores que quieran trabajar dentro de la Unión Europea y que además va a facilitar un ámbito de nada menos que 27 países soberanos que van a tener las mismas reglas y las mismas consecuencias para las mismas acciones. Y eso también es una ventaja que nos va a situar bien en el contexto internacional. Muchas gracias, Iván, por tu respuesta.
Paso a plantear la última pregunta de esta ronda a Ignacio González, que Ignacio es inspector de finanzas del Estado, inspector de aduanas de los servicios del Ministerio de Hacienda y experto en fiscalidad internacional. Es exdirector de informática en la AEAT y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y tiene 3 doctorados en filosofía, en psicología e en inteligencia artificial. Este último por la Universidad Politécnica de Madrid, y también tiene posgrados en estadística y computación cuántica. Ha sido consultor en 30 países y ha publicado en 7. Entonces, mi pregunta para Ignacio está un poco más relacionada con un poco no sé si la ética, decirlo de esta perspectiva, pero quería preguntarte, porque cuando estábamos hablando de la regulación, y yo creo que una de las cosas que también se comentan muchas veces es que si esta es compatible o no, bueno, o más bien si nos protege realmente, protege los derechos humanos, ¿no? Se ha comentado mucho la utilización de la inteligencia artificial, incluso, aunque Moisés ha comentado, ¿no? Bien dicho, que la Unión Europea va a haber usos de la inteligencia artificial que van a estar totalmente prohibidos si algunos de estos usos de alto riesgo son realmente respetar los derechos humanos, no como, por ejemplo, alguna puerta que puede quedar abierta para el uso de identificación biométrica de las personas. Entonces, mi pregunta, Ignacio, es si consideras que la propuesta regulatoria de la Unión Europea para la inteligencia artificial protege los derechos humanos. Y luego también una segunda cuestión que también para mí ha comentado Moisés, ¿no? Que es que la ética no se agota en la ley, ni la moral. Entonces, si hay algo que se haya quedado fuera. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por su atención. Y como es la pregunta que me hacen, lo que me preguntan por el lado negativo, si falta algo, ¿no? Me preguntan por la cara fea, cosa como ven ustedes, pues me será fácil hacer. Vamos a ver, desde el punto de vista de si falta algo por regular en relación con los derechos humanos o los derechos fundamentales. Lo primero que yo creo que hay que hacer es felicitarnos y felicitar a la Unión Europea y felicitar a quienes han participado en el proceso, porque se hizo un trabajo que no ha tenido que ser simple. Se planteó al principio hacerse en 90 o 100 días y luego ha sido laboriosísimo. Ha sido un trabajo ingente, con lo que la primera cuestión es, pues, felicidades a quienes hayan participado. Ahora, la segunda pregunta también, bueno, pero esto es, tú lo has comentado, ¿hasta qué punto esto es una rémora que frente a otros países, como pueden, no sé, que tiene una regulación más pues creo que no. En su momento esto fue ya resuelto, como has mencionado, por Nader en Estados Unidos, cuando se planteaba cada persona tiene el derecho a ir el coche lo seguro que quiera. Puede ir sin cinturones de seguridad, puede ir sin ruedas, y no. Ustedes pueden tener toda la competencia que quieran en los precios y en lo que quieran, pero vendiendo coches con cinturón de seguridad. Aquí no pueden meterse cajas de la muerte, por lo que vamos a competir, pero con cosas que sean razonables. Luego, en resumen, yo creo que esto no va a obstaculizar a nadie. Y ahora, ya en cuanto a la pregunta, si falta algo. Yo cuando pienso en esto, pienso en el frontispicio del manicomio de Zaragoza, que decía, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces, ahora vamos a ver los derechos. Pues primero, los derechos son todos los que están. Hombre, pues como saben ustedes, en el anexo tercero se diferencian dos cosas. Aquellos aspectos que están relacionados con la seguridad, pues cosa que está muy bien. Efectivamente, no nos van a poner un marcapasos por inteligencia artificial que no funcione. También es cierto que ya la regulación en otros aspectos pues aseguraba que los marcapasos pues funcionasen bien, pero sí que está cierto que todo aquello que se relacione con la seguridad tiene que estar, es de alto riesgo y tiene que estar vigilado. De acuerdo. La segunda parte, que tiene que ver con los derechos fundamentales, y por no entrar en la polémica, yo considero dos aspectos. Aquellas cosas que son muy fundamentales, como los que se han anunciado, temas de privacidad, pues temas de lo que son derechos fundamentales en sentido estricto, pero luego hay otras cosas y me gustaría provocar que creo que están hechas un poco cara a la galería. Por ejemplo, hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial para ver si copian los alumnos en formación profesional. Es un problema de verdad. Es decir, ¿hasta qué punto existe el análisis de riesgo de la inmigración? Si no, nos van a decir que no es un problemón decir que la probabilidad de que llegue una patera al mar laboral es 0,6. Entonces yo me da la impresión de que, junto con derechos fundamentales y que tienen que estar, existen algunas otras cosas que están un poco cara a la galería, como ver hasta qué punto efectivamente los exámenes que se realizan en un instituto, hasta qué punto han sido copiados o no. Sin discutir que es importante saber si los alumnos copian o no
en un sitio en que se está pasando de aluvión con 5 subpesos, no creo que nadie se compre una inteligencia artificial para ver si se examine y que luego haya que ponerlo como alto riesgo y poner 4 sellos a los mecanismos. Entonces, yo creo, en resumen, que existen cosas muy bien hechas y muy fundamentales y alguna otra cosa de aluvión. Y luego, de segundo aspecto, de las cosas que puedan faltar. Pues yo creo que efectivamente hay cosas que lo que quizás no fuese en su sitio, pero hay un tema, como tú planteabas, el tema ecológico. Hoy, herramientas como el chat GPT, pues todos lo sabemos. Es decir, mientras que toda la energía verde de Andalucía es 1 terabyte, chat GPT, para que la gente pueda hacerle preguntas curiosas, tiene 120 teravatios, como una ciudad de 20 millones de habitantes durante un año. Es decir, está consumiendo recursos de inteligencia artificial de una forma desmedida. Y en el mismo momento que esto se lance, esto va a ser un consumo de recursos energéticos brutales. Y no se dice una palabra. Desde el punto de vista financiero, pues hay aspectos, ya hemos vivido con la digitalización, no está regulado bien el establecimiento permanente, que los beneficios de las multinacionales están yendo de Europa, que es el destino, a los lugares de origen, a las multinacionales, a Google, a Amazon. ¿Qué va a pasar cuando el 40% del empleo desaparezca y toda esa plusvalía, en otro sentido, o todo ese beneficio lo tenga? Mira qué prisa. En resumen, yo creo que es un trabajo muy bien hecho, pero que hay cosas hechas y hay cosas por hacer. Por eso, yo me acuerdo de hace años que vino Celedivaque a Madrid y dirigió un concierto de Wagner. Sabe usted que Celedivaque dirigía con un tempo muy lento, fantásticamente, pero muy lento. Y al día siguiente, en la crítica del periódico, decía el comentarista, dice, ha dirigido un concierto magnífico, por eso lo aplaudo fuerte, pero despacito. Entonces yo creo que en esto yo también aplaudo fuerte, pero doy solo 2 palmadas. Muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a pasar a la segunda ronda de respuestas, de preguntas, perdón. Y vuelvo a Moisés, que le he empezado preguntando un poco por la propuesta regulatoria de la Unión Europea, pero ahora quiero pasar a nuestro ámbito más nacional. Moisés, ¿qué realizaciones ha hecho España en materia de regulación de la inteligencia artificial y cuáles crees que serán los próximos pasos? Bueno, en este punto España ha hecho los deberes y además con matrícula de honor, porque ha hecho todo lo que tenía que hacer. En ese sentido, lidera en Europa la forma de adaptarse jurídicamente como regulación y como administración a lo que marca el reglamento. En el 2021 se aprobó la Carta de Derechos Digitales de España, que es verdad que no es una norma jurídica, pero en ella trazamos el mapa de ruta al legislador. La Carta de Derechos Digitales contiene en esencia lo que trae el reglamento y marcó después una norma con rango de ley, marcó el artículo 23 de la Ley 15 de 2022. Esta ley, en este artículo 23, lo que hace es introducir una primera regulación jurídica. ¿Para qué? Para intentar que las administraciones públicas del sector privado empleen la inteligencia artificial aplicando las garantías y los principios del reglamento. Se trata de que los sistemas de IA que se utilicen sean seguros, sean éticos, sean transparentes, sean responsables, cuando afecten a los derechos fundamentales tengan una evolución de impacto y, por último, también promover un sello de calidad de los algoritmos. En tercer lugar, en el 2023 se crea el sandbox, el espacio controlado de pruebas. ¿Esto qué es? Pues la denominación inglesa no es muy ilustrativa. El reglamento europeo es una regulación muy complicada, muy complicada. Y precisamente para evitar que la regulación sea una rémora a la innovación, lo que hace es que coloca al regulador y al sector privado en un entorno en el que puedan probar los sistemas de alto riesgo sin necesidad de cumplir la regulación en ese espacio de año para ver cómo se implementa la regulación de la mejor forma posible. Por tanto, es una experiencia de aprendizaje, es un ensayo en el que están la administración y el sector privado trabajando para que la regulación se aplique de la mejor forma posible. Y, por último, tenemos ya la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El reglamento europeo es una norma jurídica que establece sanciones en caso de incumplimiento. Hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global mundial, en los casos más graves. Y hay una supervisión pública a nivel europeo con la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y a nivel de los Estados miembros. Y España ya ha creado la Agencia Española Supervisora de Inteligencia Artificial.
¿Qué hace la agencia? Pues tiene el palo y la zanahoria. Tiene que fomentar la inteligencia artificial en el sector público y el sector privado, pero también le corresponde que el reglamento se supervise, que funcione correctamente y cuando se incumpla, pues sancionar. ¿Cuáles son los próximos pasos? Poner en marcha la agencia en Coruña, y se trata ahora de nombrar al personal, al director, y empezar a trabajar. Después, otro gran reto es aplicar la inteligencia artificial en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia es un sector muy necesitado de inteligencia artificial, puesto que no es posible abordar el colapso que tiene solo incrementando los jueces, los órganos judiciales o el personal de apoyo. No se puede hacer solo así. Entonces, la IA en la Administración de Justicia tiene un campo fundamental. Otra vía es poner a disposición de investigadores datos públicos. Y en este sentido, hace un par de semanas, la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística y el Servicio Público de Empleo y el Banco de España han firmado un acuerdo para que investigadores que quieran hacer investigaciones de interés público pues puedan solicitar estos datos. Y por último, la semana pasada, el presidente del gobierno, el Mobile, anunciaba el compromiso de España para crear un LLM, un ChatGPT en castellano. Tenemos un potencial tremendo porque los grandes modelos, más que IA generativa, el término más adecuado sea transformer, ¿no? Y en este sentido, los grandes son anglosajones. Entonces, España puede aportar aquí un LLM en castellano con vocación de además de influir en Latinoamérica. Por tanto, yo creo que tenemos que estar muy satisfechos de lo que hemos ya realizado y de los próximos pasos que está desarrollando España en ese sentido. Muchísimas gracias, Moisés, por su respuesta. La última pregunta es para Mónica. Bueno, la última es para Mónica. Mónica, nuevamente quería volver a preguntarte gracias por la innovación y el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. En ese sentido, preguntarte cuáles consideras tú que son los principales retos para el desarrollo de estas tecnologías en la Unión Europea y en España y cómo podemos desarrollar tecnologías éticas, ¿no? Con esta impronta. Bueno, otras preguntas difíciles también, pero vamos, ninguna es sencilla. Bueno, en primer lugar, fomentar el desarrollo de aplicar la inteligencia artificial, empezar a utilizarla, pues yo creo que tenemos que empezar también por cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuánto sabemos usarla, cuánto miedo tenemos a veces al no voy a entrar en utilizarla o no voy a dejar datos privados o no voy a quitarnos parte de miedos, parte de mitos y ver en nuestro trabajo, en cada día, en nuestra vida personal, cómo podemos hacer que la inteligencia artificial trabaje para nosotros. O sea, a mí me gusta llamarlo mucho la colaboración humano-inteligencia artificial. Es decir, creo que nos vamos a tener que acostumbrar a tener ese asistente o esa ayuda y vamos a tener que, bueno, pues trabajar con ello. Vamos a tener que establecer como una relación de confianza. Sabemos que la IA, la habéis oído seguramente muchas veces, que ChatGPT se equivoca, que tiene alucinaciones, que no te predice. Bueno, pues es un compañero que está aprendiendo. La IA es de los años 50, pero la IA no, digamos que ahora mismo tendría 74 años. No, de eso nada. La tecnología tiene 74 años, pero el uso se lo hemos empezado a dar hace muy poquito. Y ese uso, pues es adolescente, debe tener 13, 14 años más o menos de uso. Se equivoca todavía. Comete sesgos, toma malas decisiones si no lo hemos alimentado con buenos datos. Muchas veces no sabemos con qué datos lo han alimentado. Entonces, yo creo que como primera misión que nos queda a nosotros, aquí en España, en Europa, es decir, vamos a trabajar los que ya no trabajen, lo que no estáis trabajando ya con inteligencia artificial, vamos a aprender a cómo tenemos que trabajar y, bueno, habréis oído hablar de la ingeniería del prompting o de cómo les pedimos las cosas. Bueno, pues vamos a volver a aprender esa literatura. Ahora ya no se trata de mensajes cortos, ahora se trata de explicarnos cada vez más y precisarlo. Si habéis probado, y os animo a que lo hagáis con ChatGPT, cuanto más preciso eres, mejor te ayuda. Es decir, hemos pasado de hace 20 años, cuando vino el boom de Google, ponemos 3 o 4 palabras, buscamos, nos hemos acostumbrado a buscar, bueno, pues ahora vamos a volver al lenguaje, vamos a volver a explicarnos, vamos a volver a dar esas explicaciones y por eso me gusta llamarlo la relación, bueno, pues una relación de colaboración, ¿vale? Y
La otra parte que me decías en cuanto a tecnología ética o a IA ética. Bueno, pues al final, te referías al principio, Moisés, cuando decías en el 2008. Otra vez, ¿no? Te referías empezó esa regulación porque empezaron, bueno, pues todos los escándalos que conocemos. Al final, todas las empresas tienen que tener esos principios éticos. Todas las empresas, es verdad que la ética no es temible, pero es verdad que la cultura de las organizaciones no puede esperar a que venga una regulación, porque no todo se puede regular, no todos los comportamientos se pueden regular. Hay que tener ese mindset ético, esa manera de pensar ética de, sí, esto lo puede hacer la inteligencia artificial, pero se debe hacer. Y esa manera de trabajar ética es responsabilidad de las empresas el tener esos principios éticos, aplicarlos a la IA, y cuando venga la regulación, por supuesto, es que no te queda otro remedio, tienes que cumplirla, pero es una manera de aprender, de ir creando esa cultura. No sé si os acordáis, hace 10 años, 12, 15, cuando empezó la transformación digital. Pues empezamos todos con la transformación digital, la tecnología. Las empresas que más han avanzado son las empresas cuya cultura de empresa es me quiero transformar, necesito transformarme para hacer las cosas de otra manera. Y los mayores inhibidores somos las personas, la mayoría de las veces para todas esas transformaciones. Entonces vamos a quedarnos en la cabeza que para una IA ética, al final, y de momento, no digo que más adelante no, los desarrollos de IA los hacemos los humanos. Los entrenamientos de las herramientas de IA las hacemos los humanos. Con lo cual, bueno, pues no quiere decir que no tengamos sesgos, no quiere decir que no tengamos, de alguna manera, transmitimos a veces nosotros mismos los sesgos, pero sí quiere decir que hay que pensar siempre que tengamos ese pensamiento, ¿no? De que queremos hacer esa IA ética, de que nos ayuda, de que puede ser una base para cuando llegue la regulación, depende de nosotros, depende de cómo nos comportamos, cómo lo usamos, cómo lo hacemos en las empresas, cómo lo hacemos en nuestro propio trabajo. Me decían el otro día en una universidad, daba la mano y me decía, no, es que me dicen que no puedo utilizar ChatGPT en mi trabajo fin de grado. Hombre, vamos a ver, ¿quién va a firmar el trabajo? Tú. Tú verás lo que quieres poner en ese trabajo fin de grado y a quién le van a poner la nota. Pero no quita para que ChatGPT te pueda ayudar a buscar textos, a elegir, a resumir, a leer mejor. Depende de qué vamos a utilizarlo y para qué lo vamos a utilizar. O aquel abogado que en Estados Unidos esté tan conocido que en un momento determinado utilizó una sentencia. Sabéis que no soy abogado, no sé si os puede, pero utilizas otras sentencias, ¿no? para digamos, defender en el juicio. Utilizó una sentencia que no existía. Y cuando alguien le dijo que no existía, bueno, pues ni siquiera dijo, sí, ciertamente yo soy responsable. Delegó la responsabilidad a la persona que le había ayudado y esa persona confesó que había utilizado ChatGPT. No, vamos a ver. Al final, una de las características fundamentales de hacer una IA ética, para mí, hay muchas otras, es tener esa responsabilidad. ¿De quién va a ser la responsabilidad? De nosotros, de los que estemos usando en esa colaboración humano-inteligencia. Iván, la segunda pregunta que te quería plantear, bueno, Ignacio, yo le preguntaba, ¿no?, que se había quedado fuera de esa regulación desde el punto de vista de los derechos humanos, ha mencionado una serie de cosas, y entonces te quería preguntar al menos dos, ¿qué retos le quedan a la Unión Europea en materia de inteligencia artificial después de esta regulación? Y luego también una cosa que ha mencionado Ignacio, que a mí me parece muy interesante, muy importante, y yo creo que tampoco se habla lo suficiente de ello, que es el impacto ecológico que tienen las tecnologías de inteligencia artificial en Europa y fuera de ella. ¿Qué hacemos este consumo energético de la inteligencia artificial en términos de sostenibilidad? ¿Qué plantea la Unión Europea? ¿Qué vamos a hacer a este respecto? Bien, estaba pensando que esta tecnología era adolescente y cometía errores. Digo, yo con la cantidad de años que tengo y sigo cometiendo errores, muchos más que ChatGPT. Bien, es que claro, hay tantas cosas encima de la mesa, pero bueno, por circunscribirme a lo que me has preguntado exactamente. Voy a empezar por contestar alguna cuestión que se ha ido planteando y hacer una salvedad que es importante tener en cuenta. Una ley como tal y como la complejidad que aquí se ha comentado que tiene al final es una síntesis de ideologías o planteamientos ideológicos, es una síntesis de planteamientos partidarios, que no siempre es lo mismo, es una síntesis también de planteamientos desde el punto de vista del interés nacional, que está siempre presente cuando hay una negociación a escala europea,
y también, por supuesto, de sesgos, hablando de sesgos que podemos tener todos los negociadores. Y finalmente creo que es, más que una síntesis, es un milagro que hayamos podido llegar a una conclusión después de una negociación que, ya digo, prácticamente ha durado 5 años, porque es cierto que la Comisión planteó su ley en 2021, 2022, ya no estoy muy seguro, y que ha durado todo este tiempo la negociación, pero es cierto también que hemos comenzado desde el mismo 2019, y diría que incluso antes, con la publicación del Libro Blanco y algunos otros trabajos previos, y todo ese camino, todo ese interés compartido hasta llegar a la conclusión de la Ley de Inteligencia Artificial. Entonces diría, sí, por supuesto, hay cosas que no están en la ley y que probablemente deberían estar, y otras que quizá no son tan importantes y sí lo están. Diría que para todo hay matices al final, por supuesto, pero que en cualquier caso la ley, en cuanto a lo que es la protección de derechos fundamentales o la especial tuición con respecto a ámbitos que entienda que son sensibles, no deja de ser una capa adicional. Es decir, que la regulación, que las leyes que tenemos en materia de protección de derechos fundamentales siguen funcionando también en este ámbito, igual que funcionan en el ámbito físico. Quiero decir que, en cualquier caso, esto es una capa adicional que se pone. Diría que en cuanto al consumo energético, que este es un asunto especialmente importante en cuanto a la revolución digital y no se tiene siempre en cuenta, me referiría a los principios generales que son aplicables a todas las tecnologías de inteligencia artificial que están en la ley. Es decir, que no son, es más una declaración que una obligación, pero que en principio es un criterio también interpretativo de la ley y que lo puede ser eventualmente en un futuro, y más concretamente en lo que se refiere a los modelos los modelos generativos, los modelos de propósito general, a los que se entiende que tienen un riesgo sistémico, porque la ley hace esa diferenciación entre los más potentes y los que lo son menos. A estos se les exige precisamente información en cuanto a la huella de carbono, en cuanto a la energía que consumen, y por supuesto también un plan para reducir ese consumo. Es decir, que incluso en ese sentido sí que existe esa provisión. Diría que has apuntado un debate que para mí es esencial y que no veo muchas veces, o por lo menos no lo veo en el top de los debates que debiéramos tener como sociedad en este momento, que es precisamente el impacto que va a tener el uso de inteligencia artificial en el mercado de trabajo y qué vamos a hacer con respecto a multitud de personas que se pueden ir quedando por el camino, que inevitablemente lo harán, como lo hicieron en el pasado con otros avances tecnológicos, pero que efectivamente vamos a una transformación casi sistémica con la aplicación transversal de la inteligencia artificial, y no veo ese nivel de importancia que tiene que tener este debate. Efectivamente, al mismo tiempo, se nos promete que esto va a multiplicar la productividad como mínimo por 5. ¿Dónde va a ir todo eso? Es decir, ¿qué se lo va a quedar el señor de Google todo o el de OpenAI? Es decir, hay que hacer un debate alrededor de esta cuestión, y es un debate esencial porque tiene que ver con la sostenibilidad de nuestro modelo a futuro, de nuestro modelo de estado de bienestar, con el debate sobre la jornada laboral, sobre la carga de trabajo, con un montón de cosas que no veo que estén especialmente en la agenda pública y debieran estarlo. En cualquier caso, ya digo que no se trata de tener una visión erudita, ¿no?, alrededor de la inteligencia. Yo comparto mucho esa visión optimista de una tecnología que nos va a permitir solventar muchos de los problemas que hemos ido arrastrando incluso como humanidad a lo largo de siglos y siglos, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes, y de alguna manera esa es la filosofía y el espíritu de la ley, en cuanto a que también comporta algunos riesgos adicionales que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que afrontar como sociedades, y algunas decisiones que también tenemos que tomar como sociedades. Y para eso, y termino mi intervención con ello, y ha estado también sobrevolando todas las reflexiones, para eso es muy importante que hagamos, y que colectivamente, y que hagan también las instituciones públicas, un esfuerzo importantísimo en cuanto a ilustración digital. Es importantísimo, tenemos que por lo menos ser capaces de transmitir los rasgos esenciales de lo que comporta este cambio, y para que la gente tenga capacidad de tomar decisiones democráticas, conscientes, razonables, basadas en el conocimiento. Y siempre pongo un ejemplo para ello, es decir, que para tomar decisiones sobre si queremos un modelo público-privado de sanidad o en otra cuestión, no necesitamos ser todos expertos en sanidad, pero sí, de alguna forma, tenemos una conciencia de qué es para nosotros mejor, ¿no? Cuando elegimos en una elección o cuando le pedimos algo a un representante público, pues en esto tiene que ser igual. Es decir, tenemos que desarrollar cierto conocimiento, cierta capacidad de tomar decisiones colectivamente, porque nos jugamos el futuro y nos lo jugamos mucho más pronto de lo que parece.
Simplemente, si os parece, voy a ir recogiendo los cartones mientras que interviene Ignacio y así vamos más rápido. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván, por tu respuesta. Y paso a Ignacio, que va a ser la última persona en intervenir, la última pregunta que te planteo. Ignacio, se han puesto sobre la mesa muchísimos temas y yo creo que se apunta muchas veces a la profundidad de la transformación que va a suponer la introducción de tecnologías de inteligencia artificial en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Ahora mencionaba Iván el trabajo, pero también el sector audiovisual, nuestras formas dinámicas de consumo, de música, de cultura, nuestras formas de relacionarnos, etcétera. Y en ese sentido te quería preguntar si esto va a tener un impacto en nosotros, en las personas, cómo nos va a transformar a ti como, bueno, con un doctorado en filosofía, que si ser humano va a significar lo mismo en la época de la inteligencia artificial. Pues, bueno, voy a intentar. O sea, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Evidentemente, la inteligencia artificial está proporcionando las posibilidades de que mejore nuestra vida desde el punto de vista sanitario, de que vivamos más años, de que nos curemos de las enfermedades. Pues ahora con inteligencia artificial se han sacado antibióticos como la lisina, que lo ha hecho exclusivamente la propia inteligencia artificial, ni siquiera la medicina sabe cómo ese antibiótico cura. Es decir, que lo que no hay duda es que en unos años esto nos va a alargar la vida y nos va a hacer vivir mejor. Pero lo que nos estamos preguntando no es si vamos a ser unos seres humanos que duremos más, sino si vamos a ser otro tipo de seres humanos, que es una pregunta distinta. Pero ¿el ser humano qué es? El ser humano, es decir, para Heidegger es el ser que vive para la muerte, para Lacan es un ser barrado. Es decir, el ser humano fue el primero que se levantó hace muchos años y sin necesidad de estar casado dijo que no. Dijo, no. Es decir, tuvo una decisión. Esa es la esencia de lo que es la humanidad. Entonces, claro, a partir de ahí, es decir, todo esto nos está cambiando mucho, pues nos está cambiando mucho. Pero pongo el ejemplo tomando a Plutarco. Plutarco contaba la paradoja de Teseo. Los atenienses, como ustedes saben, enviaban a unos jóvenes para que los matase el Minotauro hasta que Teseo pues, mató al Minotauro, los libró, volvió a Atenas y todos muy agradecidos decidieron mantener la nave en que habían viajado. Y como aquello se iba deteriorando, pues un año le cambiaban un remo, otro año le cambiaban una tabla, otro año le cambiaban otro remo. Y la pregunta es, cuando ya pasó mucho tiempo y habían cambiado todas las piezas, ¿seguía siendo la misma nave? Esa es la paradoja de Teseo. Ahora, nosotros como seres humanos, pues a mí me han cambiado algunas muelas, me han cambiado el cristalino porque me operaron de... Bueno, pero eso es chapa y pintura, eso no es mucho. Pero bueno, y ahora, dice, bueno, hace 4 años, por cortesía del gobierno, a todos nosotros, cogieron un virus del COVID, le pusieron 2 tapones en la punta y en 2 posiciones, la 186 y la 187, cambiaron una lisina y una valina por 2 prolinas. Bueno, nos la pusieron y a partir de ese momento todas las células de todos nuestros cuerpos son distintas. Genera la proteína S de otra forma. Todas las que generan la proteína S. Entonces, bueno, eso es un cambio. Y, hombre, me han cambiado casi todas las células, pero bueno, realmente el cromosoma XY, que es el de sexo, ¿no? Pues bueno, aguantaremos. Pero ¿realmente nos han cambiado mucho o nos han cambiado poco? Vamos a opinar. Pero ahora le pienso a ustedes, es decir, todos estamos con el teléfono, si nos perdemos mirando efectivamente a Google, hablas con uno en una conversación y no sabes si es cultísimo o está mirando el teléfono, y entonces se sabe la fecha que nació antes, que tío. Es decir, que todo el mundo... Entonces, claro, imagínense ustedes, que no es mucho imaginar, que como las gafas de Google, en el cristalino nos ponen la información de Wikipedia. Claro, cuando hablásemos con una persona así, este es muy culto, ¿no? Las cosas que sabe, ¿no? Porque está viendo todo y además no se pierde nunca en ninguna ciudad, va a todos los lados y tal. Pero es que eso no es nada, porque hoy en día ya está trabajando la gente de los MAS en Neuralink para que nos conectemos unos con otros de forma que yo podría ver por los ojos de ustedes y ustedes por los míos a través de una plataforma. ¿Cómo sería el sujeto en el que todos nosotros compartiésemos lo que viésemos? Claro, entonces el problema que ahora se está planteando desde el punto de vista de filosofía, acaba de escribir un libro Zizek, es qué ocurrirá cuando exista un sujeto colectivo, cuando exista una inteligencia artificial en que todo lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo, para los que quieran, estén conectados. Y dice, ahora el ser humano es un ser para la muerte, pero ¿qué va a ocurrir cuando, como hoy en día ya está pasando en Singapur, tú puedas elegir para tus hijos una mejora genética y por tanto existan 2 clases de hijos, los que se pueden morir de leucemia y los que no?
Entonces, yo creo que el asunto es muy gordo. Yo creo que también decía Platón, por boca de Sócrates en el Fedro, cuando se planteó la escritura, y con la escritura tiene mucho problema porque nos puede hacer perder la memoria. Entonces, que claro, yo ahora vais en el autobús, yo cuando era chaval iba en el autobús y el de al lado iba leyendo a Marcuse. Pero es que ahora lo único que veo leer de verdad es sobre el ayuno intermitente y sobre si el desayuno dulce o salado. Pero me digan ustedes que nos vamos a morir. Entonces, yo creo que efectivamente se puede producir entre la electrónica, el no sé qué, y el sometimiento que da la gente de no leer, que pues haya una especie de ubris, como decían los griegos, que nos busquemos un follón. Entonces, yo no sé qué va a pasar, si vamos a ser seres humanos o no. Pero como decía Chiquito, en la calzada la cosa está muy mala. No sé lo que pasa. ¿Hay alguna tarjeta más? Pocas preguntas. Vale, bueno, vamos a seguir a pasar a la próxima parte de la mesa, que son las preguntas que nos habéis formulado. Voy a empezar con esta. Responde como no sé cómo queréis intervenir. La primera es, ¿se pueden evitar los sesgos en la inteligencia artificial? ¿No es fundamental el control del uso de la inteligencia artificial? Son dos preguntas. ¿Se pueden evitar los sesgos en la inteligencia artificial? No sé quién ha hecho la pregunta, pero la respuesta es no. La respuesta rotunda es depende de cómo entrenes la inteligencia artificial. Fijaros, muy simplificado, al final entrenamos con datos, se ha diseñado un algoritmo y hay una persona que está diseñando el algoritmo y alguien que entrena con datos. Entonces, imaginaros si queréis entrenar una inteligencia artificial que reconozca todas las caras que estamos en esta sala, pues así a ojo, todos somos de raza caucásica, europeos, pero claro, si de repente nos vamos a otra sala donde haya gente de China, gente de Sudán, que tengan, bueno, pues no sabrá, con lo cual al final digamos que estaremos replicando esos sesgos. Pero a veces, intentando arreglar uno de esos sesgos, dices, bueno, pues ahora vamos a poner más caras de otro tipo, pues al final lo que puedes hacer es, si realmente aquí al Ateneo lo que viene es gente pues que tenga estos rasgos caucásicos, pues no tiene sentido que hagamos a lo mejor una inteligencia artificial para detectar todo tipo de caras, ¿no? Entonces, realmente los sesgos es difícil a veces quitarlos cuando ya están en el algoritmo. Hay que tener cuidado, intentar no meterlos con los datos, y hay que tener cuidado cuando tengo científicos de datos, la persona que desarrolla el algoritmo, pues tener esa diversidad. Imaginaros que lo que queremos es, en vez de detección de caras, queremos encontrar el vendedor más eficiente. Bueno, pues si yo le pregunto a Lucía, para ella serán 3 características. Si te pregunto a Iván, serán otras 3. Y para ella serán otras 3. Es decir, ¿en qué características nos vamos a fijar para contratar al mejor vendedor de un set de datos que tengamos? También podemos estar metiendo un sesgo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay que pensar qué es lo que tú vas a hacer, que es la pregunta a la que quiero responder y para qué te va a ayudar la inteligencia artificial, e intentar pensar de manera ética desde el principio, o intentar evitar esos sesgos desde el principio. No sé si alguien quiere añadir algo a la mesa, pero la segunda pregunta es, ¿no es fundamental el control del uso de la inteligencia artificial? Y esto lo voy a ligar a la tercera pregunta porque van juntas. ¿Qué papel tendrá para esto la Agencia Europea de Supervisión de la Inteligencia Artificial? No sé si Iván o Moisés o ambos quieren responder. ¿No es fundamental? Bueno, sí, claro, para eso es la ley. La ley lo que prevé es controlar el uso. Y la agencia... No la agencia, porque no es una agencia, es una oficina europea de inteligencia artificial, y no es porque yo me ponga pejiguero, pero es que es importante en cuanto a que va a depender directamente de la Comisión Europea, no va a tener autonomía, pero sí algo de autonomía porque va a tener un presupuesto propio y una plantilla propia. Es una suerte de solución de consenso a la que hemos llegado al final, entre quienes defendíamos una agencia europea y quienes creían que no tenía que haber nada. La agencia europea fundamentalmente va a tener la función de controlar los sistemas de propósito general, los sistemas de inteligencia artificial generativa, va a gestionar el registro europeo obligatorio sobre inteligencia artificial, se van a encargar de coordinar un organismo mixto que se ha creado también por la ley entre el sector privado y el sector público, y finalmente va a tratar de armonizar las mismas respuestas ante nuevas realidades que puedan ir surgiendo en la aplicación de la ley.
pero que quede muy claro que la aplicación de la ley en realidad es una competencia nacional y le corresponderá en España a la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Fenomenal, porque un poco en relación a esto que planteabas, Iván, a la siguiente pregunta, que nos ponen regulación por país. Entiendo que hemos estado hablando, no sé si Moisés quieres abordar algo. Claro, es lo que se quiere evitar. Es decir, si cada país de la Unión Europea establece los propios requisitos, entonces se fragmenta el mercado. Entonces es muy caro comercializar un producto de IA en la Unión Europea. Entonces, por eso, la Unión Europea toma las riendas del proceso. Algunos estados empezaban a introducir requisitos y dice la Unión Europea, no, es que se va a fragmentar el mercado. Entonces hacemos una misma regulación armonizada, eso quiere decir, y a través de un reglamento. Jurídicamente, ¿qué diferencia entre la directiva y el reglamento? Pues que el reglamento es directamente aplicable. No hay que desarrollar, no hay que transponer como la directiva. De tal manera que la regulación del reglamento europeo es igual para todos los Estados miembros, se aplica desde el momento que entra en vigor y se evita fragmentar el mercado. Entonces, es pegarse un tiro en el pie. Entonces, eso es lo que trata de evitar el reglamento. Fenomenal. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son los criterios clave que deberían determinar la responsabilidad sobre las decisiones automáticas de la inteligencia artificial? Yo la lanzo y quien quiera tomar la palabra. ¿Cuáles son los criterios clave que deberían determinar la responsabilidad sobre las decisiones automáticas de la inteligencia artificial? Me la apunto yo porque así hablo de otra cosa que antes se me ha pasado en la pregunta que me hizo Lucía. No, diría que la responsabilidad precisamente deviene de la ley, es decir, del incumplimiento de la ley. En el caso de que exista algún problema, pues esa es la norma, esa es la regla que hay que seguir. Por eso la ley es, en ese caso, muy taxativa con respecto a qué está prohibido, permitido y cuáles serían eventualmente las responsabilidades. Dicho lo cual, y esto es lo que quería comentar, una de las normas que ha quedado colgada por el camino es una ley de responsabilidad civil sobre inteligencia artificial. Quedó colgada en principio, diría que porque había algún interés por parte de algún Estado miembro en que no saliera adelante, pero al mismo tiempo es cierto que se evacuó por parte de la Comisión una propuesta antes de que surgieran pues eso, los ChatGPT y demás, y es cierto que no estaba contemplado en la normativa. Entonces diría que uno de los elementos más importantes para el próximo mandato de la Unión Europea es culminar ese reglamento que establecerá el número de responsables en la cadena de funcionamiento de la inteligencia artificial y la eventual responsabilidad de cada uno, para que nos podamos hacer una idea de cuál es la técnica que se utilizaba o se utilizaba o se proponía en la regulación. Era una suerte de inversión en la carga de la prueba. Es decir, que cuando hubiera un problema de una persona física o una empresa con algún tipo de utilización de una tecnología de inteligencia artificial, en principio era labor del programador o del desarrollador de la inteligencia artificial demostrar que el problema no había sido la inteligencia artificial, sino la mala utilización o la mala praxis. Es decir, que se entiende que los ciudadanos individualmente o las empresas que no tienen tantos conocimientos ni tanta capacidad para poder, por ejemplo, pleitear ante un organismo que eventualmente tampoco tendrá tantos conocimientos, al menos de momento, eso es algo en lo que tenemos que trabajar para poder tomar decisiones en esta materia, están en una situación peor de la que está un desarrollador para poder explicar técnicamente por qué se han tomado determinadas decisiones automáticas por parte de un sistema de inteligencia artificial. Bueno, yo solamente haciendo... ahora mismo no sabemos por qué ChatGPT nos dice lo que nos dice. Es decir, están las cajas negras de sistemas de inteligencia artificial y hay unos requerimientos, una serie de sistemas para hacer más explicable la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando o por qué toma esas decisiones? Entonces, a la vez que cuando tenemos que dar esa responsabilidad, pues las técnicas de inteligencia artificial de explicabilidad tendrán que ir mejorando. Se lleva investigando ya unos cuantos años, ha crecido muchísimo los papers, las investigaciones, y yo estoy segura que en breve la propia inteligencia artificial será capaz de explicar un poco, porque fijaros que imaginaros que tiene 178 billones de parámetros solo, con lo cual, porque cuando tú tienes 3 variables, pues sabes, pues por ejemplo, ¿por qué hoy hace buen tiempo? Pues si tengo solo la presión atmosférica, pues la temperatura y el día de la semana, pues ya está, pues intento explicar, pues ha caído y demás, pero cuando tengo tantas variables, entonces ahí es un tema muy importante y va a estar muy relacionado con la regulación, porque, bueno, ahora mismo se entra en marcha, toda la inteligencia artificial generativa es poco o nada explicable, con lo cual, bueno.
Simplemente quería un comentario porque yo creo que la pregunta de la responsabilidad es fundamental y más aún la responsabilidad y su lado contrario, la no responsabilidad. En inteligencia artificial se utiliza la expresión de human on the loop o human in the loop. La idea es que existe un bucle y hay una serie de datos y hay una persona al final que decide o no qué es lo que hay que hacer. Entonces lo que se busca es que exista una persona en el bucle. Entonces se llama una human in the loop. Yo decido efectivamente si a esta persona se le tiene que conceder un préstamo y el responsable soy yo, no lo puede hacer la inteligencia artificial. Y eso ha sido el modelo tradicional. En el reglamento que antes decía, y digo con todo el cariño, que llega a cosas muy curiosas, por ejemplo, llega a decir que considera de alto riesgo las inteligencias artificiales que decidan en qué orden salen los bomberos de los parques. Cosa importante sin duda. Pero hace 3 meses acaba de decir el jefe de la defensa aérea de los Estados Unidos, la defensa estratégica, que las bombas H han sido reconfiguradas para lanzarse con human on the loop. Es decir, si Putin salta, no va a decidir un ser humano sino Sasa. Entonces, era que el tema es muy serio. Estas dos están relacionadas. Pregunta dirigida a Iván García del Blanco. Matthew Baredick y otros abogados de Estados Unidos están luchando en los juzgados contra la inteligencia artificial generativa. ¿Se plantea la nueva legislación europea intervenir en este campo? Yo no recordaba el ejemplo de los bomberos, pero tengo que revisarlo. El caso de los hospitales, que es más grave. El tema de los sanitarios, pero me llamó la atención. No, pero tan descriptiva, yo creo que estará en el recital, ¿no? No sé, tengo que revisarlo. En cuanto a la pregunta, no conozco a Matthew Baredick, pero supongo que se esté refiriendo a los procedimientos que se están llevando por parte de tenedores de derechos de propiedad intelectual contra la utilización de esos derechos sin autorización para entrenar los modelos generativos de inteligencia artificial. Bien, lo estamos siguiendo. Lo que prevé la ley de inteligencia artificial europea es que esos desarrolladores y esos establecedores del modelo en el mercado tienen que dar una explicación suficiente y además concisa y entendible por parte de un ciudadano normal de qué datos se han utilizado, de suerte que los tenedores de esos derechos puedan de manera razonable también llegar a la conclusión de si han sido utilizados o no. A partir de ahí no funcionaría la ley de inteligencia artificial, funcionarían simplemente las leyes de propiedad intelectual, es decir, que nadie puede utilizar los datos de alguien sin ningún tipo de autorización. Bien, es cierto que en cuanto a eso llegamos también, diría, a la paradoja en este caso de la tortilla, es decir, que a mí me pueden robar los huevos, pero si me han hecho la tortilla no puedo pedir que me devuelvan los huevos, pero sí que puedo en cualquier caso pedir que me paguen por la tortilla. Y esa es la cuestión y eso es en lo que estamos. Pero ya digo, no hay ninguna modificación específica, porque creo además que no se necesita por el momento de la normativa sobre propiedad intelectual. Hay una directiva europea, hay una ley a nivel nacional que ha traspuesto la directiva y creo que hay protección suficiente en ese sentido. Bien, es cierto que en Estados Unidos la cuestión es más complicada porque el derecho de cita no funciona igual que en el derecho continental o en el derecho europeo, ni tampoco funciona el derecho moral. Por lo tanto, como se tiene que dirimir caso a caso si ha habido una utilización fraudulenta o no, es, digamos, que más complejo. Pero sí, la ley al menos facilita la vida, digamos, a las personas que han creado contenido, que tienen un derecho de propiedad intelectual o un derecho incluso de carácter artístico, ¿no? Pues ya engancho con una pregunta de la compañera que ha tenido que irse, Carmen Murillo Portera, secretaria de Cultura PSOE en Ciudad Lineal, que preguntaba precisamente qué pasa con la creación artística, si fomenta la inteligencia artificial la falsificación y si es necesario la regulación en este sentido. En cuanto a las falsificaciones, lo que se llama comúnmente deepfakes, ¿no? Es decir, esas creaciones de texto, audio, vídeo por parte de estas inteligencias artificiales generativas que imitan de alguna forma una creación humana. Bien, lo que dice la ley, y en eso es muy taxativa, es que tienen que marcarse como tales. Es decir, que existe la obligación por parte de quien cree esas cuestiones de indicar que han sido creadas con inteligencia artificial para prevenirnos frente a una utilización que pudiera ser no adecuada, digamos, de esa cuestión y como derecho ciudadano.
¿Significa esto que cualquier tipo de utilización va a estar con respecto o se va a hacer con respecto a lo que tiene la ley, que va a haber usos fraudulentos? Pues no significa eso. Evidentemente, igual que tenemos un código penal que prevé la sanción en cuanto a conductas que están prohibidas de antemano, pues aquí va a ocurrir lo mismo. Es decir, que será complicado desde el punto de vista tecnológico controlar todas las posibles utilizaciones fraudulentas. Pero en cualquier caso, la ley en esto es taxativa. Hace una especificación muy concreta con respecto a los usos artísticos del deepfake o el uso satírico, etcétera, etcétera, en cuanto a que no estará obligado, digamos, el usuario de indicarlo de forma tan taxativa durante todo el tiempo, precisamente para no entorpecer el sentido artístico de una determinada obra. Pongo un ejemplo, la última película de Indiana Jones, pues cada vez que aparezca Indiana Jones de joven no hay que poner constantemente «¿esto es un deepfake?». No, hay que indicarlo al principio o indicarlo al final. Es decir, hemos utilizado este tipo de técnicas, pero ya está, con eso sería suficiente. Y la última pregunta, que es para Moisés, que engancha un poco con lo anterior. Moisés, ¿pueden ahondar las posibilidades de la inteligencia artificial? ¿Puedes explicar o ahondar las posibilidades de la inteligencia artificial en la aplicación de la justicia? ¿Cuál es el trabajo en los juzgados? Bueno, aquí la inteligencia artificial en la justicia tiene muchísimas aplicaciones. Desde hacer un índice del expediente judicial, desde convertir a texto las vistas. Claro, al final es muy pesado ver las grabaciones, sin embargo, si genera automáticamente ya la transcripción, es el extremo de actividades de bajo riesgo, de nulo riesgo. Y en el extremo opuesto están las decisiones automatizadas, es decir, en lugar de que el juez resuelve la máquina. Claro, en el ámbito de la administración de justicia, esto no puede hacerse por un imperativo constitucional, es decir, todos tenemos derecho a que se nos explique por qué la administración o por qué el juez resuelve en tal sentido, ¿no? Lo que se llama la tutela judicial efectiva. Entonces, y hay otro problema. La técnica dominante dentro del paraguas de inteligencia artificial que hoy tenemos es el machine learning, el aprendizaje automático. Es la más relevante, pero hay otras muchas. ¿Qué problema tiene? Que es estadístico, sustituye causalidad por predicción. Claro, y la justicia no puede condenar a un inocente en base a la estadística. No puede anular una licencia urbanística por un porcentaje. La licencia es legal o ilegal, no en un 50, en un 70, en un 90. Entonces, eso es una de las carencias que tiene el machine learning, el aprendizaje automático. Por eso, ChatGPT alucina, porque es estadística. Claro, acierta, el cielo es azul, claro, pero lógicamente no siempre la estadística nos va a resolver las cuestiones. Y eso es un defecto que tiene esa tecnología. El machine learning tiene ese defecto porque es estadística y surge además en un contexto donde eso no importa. ¿Dónde surge el machine learning? Surge fundamentalmente de la mano de los grandes gigantes tecnológicos para vender publicidad. Para su buen negocio les viene fenomenal. Entonces, por eso, teniendo en cuenta esos riesgos, el Real Decreto Ley 6/2023, que es el que regula la introducción de la inteligencia artificial en la justicia española, prohíbe una decisión totalmente automatizada. La IA podrá hacer un borrador de sentencia, podrá hacer un borrador de auto de providencia o de resoluciones interlocutorias que dicta el letrado de la justicia, pero siempre la va a tener que aprobar un humano. Por tanto, la legislación española es consciente de los riesgos que tiene la inteligencia artificial, ve muchos campos de aplicación que son muy positivos, como os he dicho ya, y en todo caso garantiza el respeto a la Constitución con el límite de que siempre va a tener que haber un decisor humano que apruebe la decisión. Tengo dos preguntas más y con esto acabamos. Es sobre competitividad. Jorge nos dice que, bueno, en el ámbito privado, Mistral, por ejemplo, una empresa de inteligencia artificial francesa, rivaliza con ChatGPT con un tamaño mucho menor. ¿Se está apoyando a este tipo de empresas privadas de alguna manera desde el ámbito público a nivel europeo? Bueno, sí. De hecho, Francia, tengo que decir que ha sido un país que ha puesto muchos problemas al final de la negociación de la ley de inteligencia artificial, entre otras cosas porque no quería ningún tipo de restricción para el desarrollo de estas inteligencias artificiales generativas por su propio proyecto Mistral. Hay impulsos de carácter nacional. La Comisión Europea está evacuando
líneas ahora de ayuda y de promoción. Por cierto, a partir de enero ha publicado varias líneas de apoyo. Yo creo que ya lleva más de 200 millones de euros de líneas de apoyo a la investigación y al desarrollo de modelos propios, pero tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor del que estamos haciendo. Es decir, cuando hablamos precisamente de ese diferencial que tenemos con China, con Estados Unidos, hablamos de que China está invirtiendo 13.000 millones de dólares o invertido 13.000 millones de dólares en inteligencia artificial, que sepamos. Solo el año pasado Estados Unidos está por 30.000 millones de euros y Europa difícilmente llega a los 1.000 millones. Es decir, el problema no es de regulación, porque hasta ahora no hemos tenido regulación. Quiero decir, a día de hoy no tenemos regulación y estamos muy por detrás. El problema es que no estamos haciendo los deberes. Tenemos otras fortalezas, eso lo conocerá mucho mejor Mónica de lo que lo conozco yo, pero en inversión estamos muy atrás. Y esa va a ser la diferencia. Y un asunto esencial, de la misma forma que hemos creado un mercado único digital con unas normas comunes, lo lógico es que si queremos ser un actor potente, decisorio en el mundo, hagamos ese esfuerzo colectivamente. Como volvamos a estrategias nacionales, nos vamos a quedar como pequeñas colonias tecnológicas de fundamentalmente China y Estados Unidos y otros países grandes que están haciendo también y que tienen el músculo y la potencia suficiente como para poder hacer ese esfuerzo. Europa lo tiene, pero lo tiene si lo hacemos conjuntamente. Si no, lamentablemente será otra oportunidad perdida. Si no, Paco nos pregunta si se puede dar un botón de stop para que bloquear la inteligencia artificial ante un riesgo. ¿Qué piensas, Ignacio? Teóricamente sí, lo que pasa es que, como decía, es un tema de diseño, es un tema en el que yo creo que exista regulación como la que tiene la Unión Europea. Es importante justamente porque dice que tiene que haber el botón. A mí, concretamente, cuando el otro día, ya digo, leí, claro, efectivamente, lo que estamos viendo todo el día, los drones no piden permiso a nadie para disparar. Y que a mí realmente me sobrecogió que hay una película, me verían ustedes hace unos años, que era de Denzel Washington, de un submarino nuclear en que existe entre ellos un rifirrafe y al final no saben si disparar o no. En la guerra de los misiles de Cuba, el bien conocido que fue un oficial ruso el que decidió, en caso de duda, no disparar y gracias a eso, pues no quedó el mundo exterminado. Fue una persona que dijo que no. En esas circunstancias, que hoy en día se publique, vamos, que se haga, vale, pero que se publique, que es una máquina la que va a tirar las bombas H, a mí me sobrecoge. A mí me sobrecoge. Bueno, Bueno, a mí dejarme, estoy de acuerdo con él, pero dejarme también que terminemos con un tema optimista. Es verdad que AlphaFold de Google es un proyecto en el que se crean proteínas para ayudarnos a todos nosotros, a las enfermedades. Es que me da también miedo, que no quería terminar con esto. Quiero decir que la inteligencia artificial bien usada es como todo, o sea, es lo que hemos empezado al principio, ¿no? Entonces te dejo, Lucía, que tú concluyas. También, si me permites, una última cuestión, un último dilema. ¿Preferimos este sistema de inteligencia artificial o a Trump? Yo tendría mi duda. Tenemos una IA. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y a los ponentes de la mesa por sus intervenciones. Muy interesante, gracias.